cataratas de núcleos muy duros mediante facomulsificación. Está, los que están suscritos al journal, pues lo pueden revisar, y si no, cuesta $57 comprarlo de manera no asociada a la revista, y de verdad que vale la pena tenerlo porque es el resultado de la experiencia colectiva del subcomité de casos complejos y desafiantes del ASCAR. Entonces, realmente es un artículo que me resultó muy interesante y me fue de mucha utilidad. Bueno, hablando entonces un poco de este tema del rock y de las cataratas como roca, vamos a recordar que no todo el rock es rock pesado, es rock duro. Hay rock suave, hay el hard rock y el heavy metal, que es la máxima expresión de la dureza del rock. Entonces, igualmente, nosotros tenemos que desempaquetar aquello de que una catarata hard rock, una catarata dura, es aquella catarata que ya está totalmente negra, que es una catarata bola 8, sino que es más amplio el concepto, y cataratas densas o cataratas duras son aquellas que cumplen ciertas condiciones y que nosotros tenemos que categorizar como cirugías desafiantes. Es decir, una catarata con un núcleo duro va a ser toda aquella catarata que va a requerir un tiempo de faco mayor al que normalmente utilizamos en cataratas con núcleos de dureza estándar, va por lo tanto a generar una mayor acumulación de energía disipada y principalmente va a presentar dificultades importantes para todas las maniobras de fractura, bien sea en la fractura inicial y bien sea inclusive en el manejo de los fragmentos, si utilizamos las técnicas de FACO Chop estándar, como por ejemplo las técnicas de Stop and Chop. Por lo tanto, al haber más manipulación, al ser una cirugía más prolongada, pues este tipo de cataratas de núcleos duros van a presentar, está bien documentado, un riesgo mucho mayor de accidentes durante la cirugía, bien sea de rotura capsular, de diálisis celular, y posoperatoriamente el riesgo se encuentra mucho más elevado de producir una descompensación corneal, que es lo que no queremos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos cuáles son los núcleos que vamos a considerar núcleos duros. Y yo diría que esos núcleos comienzan en la clasificación de Locke, que es la más utilizada, del 4,5 para adelante. Generalmente un núcleo de 3,5 cruz hacia atrás, vamos a poder manejarlo sin ningún problema. Es un núcleo que nos va a fracturar con total facilidad. Pero a partir de ese 4 para 5 y en el grado 5 y 6, pues son los núcleos que realmente nos van a presentar mucha dificultad, y son núcleos inclusive, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que tienen una anatomía muy particular que tenemos que conocer y que tenemos que prever para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos de la manera más segura posible. Inclusive, nosotros aquí en Latinoamérica, a diferencia de otros países, pues inclusive tenemos lo que yo llamo la catarata grado 7, ¿sí? Que es una catarata que parece un leño y que muchas veces nos obliga a que la manipulación y la cirugía sea realmente difícil. Son las cataratas que están sujetas a mucho riesgo de complicación cuando no realizamos las maniobras y las técnicas de manera adecuada. Entonces, la primera parte de un buen manejo de una catarata densa, de una catarata dura, es la evaluación en la lámpara de hendidura. Ahí comienza la cirugía, esto es fundamental. Y pues en la clasificación de Loss, pues nos habla de que tiene la opacidad cortical, opacidad subcapsular posterior. Pero recordemos que la dureza de un núcleo ni va a ser la parte subcapsular posterior, ni va a ser la parte cortical, va a ser el núcleo. Entonces nosotros no tenemos que ocuparnos mucho cuando estamos examinando una catarata. Si estamos ante una catarata dura, no tenemos que quizá ocuparnos mucho del tema de la opacidad, sino de la coloración. Recordemos que el proceso de esclerosis de un núcleo se encuentra en relación directa a la cantidad de esclerosis que el núcleo presenta, es decir, a su dureza. Y esa dureza a su vez está en relación directa con la brunescencia, con esa coloración amarillosa, esa coloración ambarina que tiene el cristalino y que se va adquiriendo por una acumulación de pigmento oxidativo que dan como resultado el pigmento urocrómico. El pigmento urocrómico es exactamente el mismo pigmento que le da la coloración a la orina. Por eso esas cataratas tienen esa coloración ambarina, e inclusive muchas veces nosotros notamos pacientes que tienen fondo de ojo positivo, el reflejo de fondo se ve visible, pero que la catarata es realmente dura. Entonces, la parte más importante es la evaluación de cómo se encuentra esa coloración, y junto con esto, es muy importante otros dos parámetros que son fundamentales, que son el tamaño de la cámara anterior. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro espacio de trabajo. Mientras más estrecha sea la cámara anterior, vamos a trabajar más cerca del endotelio,
y por lo tanto, tanto por los efectos mecánicos en las maniobras de fractura como por la misma emisión de ultrasonido y en menor grado por la fluídica, pues existe más posibilidad de lastimar las células endoteliales. Y el otro parámetro fundamental que tenemos que conocer y que va a ser muy importante a la hora de decidir cuál es el tipo de técnica que voy a seleccionar, pues es la densidad y la calidad del endotelio. Un endotelio como el que está en la última fotografía, un endotelio que nos va a permitir muchísimas cosas, porque tiene un endotelio sano, un endotelio con un coeficiente de variabilidad excelente, con una hexagonalidad alta, pero si estamos ante en condiciones endoteliales como las de las dos microscopías que están en la parte superior, pues tenemos que ser mucho más cuidadosos y pensar qué es lo que vamos a hacer, porque la idea no es terminar la FACO, porque la FACO se termina finalmente, complicada o no complicada. El problema es lo que va a venir después en el operatorio del paciente, si ya a esta densidad endotelial que de por sí está tocada, nosotros la disminuimos aún más, bien sea por el exceso de ultrasonido o bien sea por maniobras prolongadas, por un procedimiento pasado de tiempo. Entonces, es muy importante, aquí pues una de las primeras recomendaciones que les quiero comentar es que es muy importante que si tenemos una cámara estrecha, hagamos uso del diurético osmótico. Ayuda muchísimo, sobre todo esto es una recomendación para los muchachos residentes, si tenemos una cámara anterior estrecha, sobre todo si esa cámara anterior está asociada a un ojo que no tiene dimensiones pequeñas, pues probablemente si no tenemos la manera de medir el cristalino mediante UM o mediante algún interferómetro o topógrafo que nos dé el diámetro cristalino, pues probablemente vamos a estar ante la presencia de un cristalino engrosado, un cristalino que tira hacia lo facomórfico, y la colocación de diurético osmótico de 250 cc al 18%, al menos una hora antes de la cirugía, nos va a deshidratar el vitrio va a aumentar de manera muy importante la profundidad de la cámara anterior, me va a quitar mucha presión positiva en estos tipos de procedimientos, que son procedimientos complejos, y pues la única precaución que debemos tener es que estos pacientes debemos hacerle su control de tensión arterial preoperatoria, y una vez finalizado la administración del diurético osmótico, porque los pacientes hipertensos, algunos de ellos hacen cierta hipertensión de rebote, pues tener mucho cuidado con ese detalle, pues, y si todo está bien, pues va a ser una herramienta muy útil a la hora de este tipo de cataratas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un procedimiento para manejo de catarata dura con técnicas microincisionales? Seleccionar aquella técnica y aquel tipo de maniobra que nos van a permitir que el daño endotelial sea el mínimo posible, que nos van a disminuir el riesgo de lesión capsular, que van a disminuir, por lo tanto, la inflamación postoperatoria, y algo muy importante, recordemos que por allí hay un diablito escondido que es la quemadura del túnel corneal, que es una situación catastrófica que deja daños irreversibles a nivel del estroma corneal y sobre todo unos astigmatismos inducidos realmente terroríficos, y que es más frecuente que se produzca cuando estamos trabajando con un cristalino que va a emitir una serie de fragmentos que son muy duros, que pueden obstaculizar de una u otra manera la oclusión, inclusive utilizando puntas ABS, y pues es un fenómeno que sucede en fracciones de segundo, por lo que aquí, junto con esto, cuando trabajamos cataratas duras, debemos tratar de evitar los vacíos muy bajos, siempre vacíos relativamente altos, y poder de ultrasonido no tan bajo. ¿Para qué? Para que nunca se vaya a atorar la punta del faco y eso pueda predisponer a la quemadura corneal. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que haya la menor tracción posible y que el tiempo de faco y por supuesto la emisión de energía disipada sea la menor posible. Esto es un detalle muy importante, que es lo que hablamos anteriormente, y esto también es otra cosa que tenemos que determinar cuando estamos categorizando ese cristalino, que es la anatomía particular del cristalino, que a veces se nos olvida. Esto está descrito, está publicado, que los cristalinos muy densos pueden formar lo que se denomina la placa nuclear posterior, que es cuando la zona subcapsular posterior del núcleo se transforma en una especie de placa muy fibrosa, muy difícil de cortar, y que nos va a formar esas famosas y súper desagradables bisagras, esa pequeña capita que queda en el polo posterior del cristalino y que no tenemos manera de cortarla, y que entonces me quedan los gajos fracturados adheridos a esa zona de abisagramiento, y eso pues hace que el cristalino comience a dar botes cuando estamos haciendo la maniobra,
aumenta mucho la tracción y puede constituir uno de los motivos más frecuentes de accidentes capsulares durante la realización de la cirugía. Entonces, fíjense que en esta, que es una fotografía clínica de mi lámpara de hendidura, se ve perfectamente bien que la densidad y la característica de coloración, de brunescencia de la zona subcapsular posterior es muy particular, y eso me está diciendo que ese es un cristalino que tiene una cara posterior sumamente dura. Entonces es importante tomar en consideración también esto durante la exploración preoperatoria. Entonces, ya entrando en materia, vamos a revisar cuáles son las técnicas con las que actualmente estamos trabajando las cataratas duras, las catarrocas. Y son básicamente tres grupos de técnicas. Las técnicas de FacoChop vertical, las técnicas combinadas de Faco con dispositivos de corte y, por supuesto, las técnicas manuales en sus dos diferentes variantes. Vamos entonces a ir trabajando una por una cada una de ellas. Vamos a comenzar entonces con las técnicas de Faco. Vamos a comenzar, perdón, aquí tenía, esto me está estorbando y no vi. Vamos a comenzar, perdón, con lo que no tenemos que hacer. Este es un video de cortesía, que no es de un residente, es de un especialista, de cómo es la manera más inadecuada en la que podemos manejar un núcleo duro. Esta técnica yo la llamo la C4B. Como vaya viniendo, vamos viendo. ¿Por qué? Porque fíjense, perdón. Entonces fíjense que aquí por la dureza del cristalino, aquí no hay manera de realizar una fractura limpia, una fractura adecuada, y lo que el cirujano comienza a hacer es simplemente hacer chopeos de manera desordenada. Fíjense cómo se hace un flip de cristalino, ese cristalino está dando botes y está distendiendo de manera muy importante la cápsula. Si esa es una cámara anterior pequeña y una cápsula que no es muy complaciente, es una cápsula que tiene muchas posibilidades de romperse, está haciendo la facoemulsificación en la zona periférica, está buscando los fragmentos todavía pegados a la bisagra de la placa nuclear posterior, los está buscando con la punta del faco. En fin, esa es una cirugía que tiene todos los visos de que se está haciendo a la suerte, que no es un procedimiento controlado, y es la manera como no deberíamos abordar este tipo de cataratas, sobre todo si no tenemos una curva de aprendizaje ya bien formada. Entonces, otro dato muy importante, y es una condición que se debe cumplir cuando vamos a realizar un procedimiento en una catarata Harrop, es que hay una capsulotomía grande. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la capsulotomía grande nos va a permitir, la capsulotomía grande nos va a permitir fragmentos, una capsulotomía por lo menos 5.5 a 6 milímetros. Yo la hago mucho mayor, por lo menos unos 7.5 milímetros. Nos va a facilitar la salida de los fragmentos. Va a haber menos, recordemos que los fragmentos del cristalino duro son fragmentos que a veces tienen bordes dentados, que se enganchan unos con otros, y si la capsulotomía que tú tienes no es lo suficientemente amplia, eso va a hacer que unos contra otros se frenen y impidan la salida, sobre todo cuando estamos sacando los primeros fragmentos. Y por supuesto vamos a recordar que cuando estamos haciendo maniobras de chop en estos casos, necesitamos vectores un poco más amplios de fractura. Entonces, por todos estos motivos, es siempre muy importante que tengamos una capsulotomía grande, y recordemos aquello de que en núcleos duros, pequeñas capsulotomías, grandes problemas, ¿no? Vamos entonces acá con la primera de las técnicas de FacoChop vertical, que es la técnica de Quick Chop. Es una técnica que se utiliza todavía y que es perfectamente válida, y pues básicamente se basa en el mismo principio que utilizan los mineros para picar las piedras, ¿no? Que es ejerciendo una fuerza que vaya de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, sin generar tracciones en el plano horizontal. Pero para este tipo de técnica es muy importante que los parámetros de la máquina de Faco estén adecuadamente posicionados, porque necesitamos una condición sine qua non para poder realizar este procedimiento de manera exitosa, y es que tengamos un excelente poder de holding, que el agarre de la punta del Faco cuando empalamos el cristalino sea lo suficientemente
fuerte para que lo mantenga, y cuando nosotros vamos a hacer la maniobra de fractura con el chopper, no se nos desprenda, no se nos suelte, no se nos libere el empalamiento, porque pues si eso pasa, simplemente no vamos a poder realizar la fractura a la profundidad que necesitamos, o la fractura va a quedar superficial y no va a ser eficiente. Otro detalle en la técnica de quick chop importante es que lo ideal es que el chopper que utilizamos sea un chopper cortante, bien sea un chopper puntiagudo, bien sea un chopper de roce, pero que tenga alguna parte cortante para que pueda a su vez contribuir a la maniobra de fractura. Con respecto a los parámetros, pues si necesitamos un holding power potente, pues tenemos que utilizar al menos en esta primera fase los parámetros altos. Yo le coloco 500 de vacío en lineal. Yo nunca utilizo bajo ninguna circunstancia ningún parámetro fijo. Un vacío más alto del usual, yo normalmente utilizo 400, pero en este caso lo coloco en 500. El mismo 10% correspondiente a la rata, la tasa de aspiración, de irrigación-aspiración. Antes utilizaba solamente FACO lineal, longitudinal, perdón, hasta de un 40-50%, pero por un tema de ahorro de ultrasonido, yo cambié a hacerlo con torsional, 80 a 90%, y le coloco solamente un 10% de FACO longitudinal, y esa combinación en unión del alto vacío realmente genera un holding power bien importante y suficiente para poder realizar la maniobra de manera adecuada. Entonces, vamos a ver esto en la práctica. Vamos a liberar aquí el video. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es hacer un poquito de prefaco. Este video es un poquito viejito, por eso no está en HD. Ahí vemos entonces una catarata que en este caso es una catarata bien dura. Estamos haciendo el empalamiento, llegamos bien profundo, y con el chopper vamos a generar entonces este primer movimiento de fractura, donde el vector de fractura va a ir de arriba a abajo. Vamos a proceder a tomar un nuevo fragmento, rotamos un poco. Vamos a volver a realizar, buscamos el núcleo, nos vamos bien abajo, buscamos el núcleo, realizamos el empalamiento, nos quedamos en holding de esa fractura, y ligeramente por fuera de la punta del chopper es que vamos a enterrar, de la punta del faco, perdón, es que vamos a enterrar el chopper, y vamos a generar ese vector de fuerza superior o inferior, y de adentro hacia afuera, que es lo que nos va a producir la fractura. Quizá hay dos defectos importantes con esta técnica. La primera de ellas, y por la cual yo la dejé de usar, es porque los fragmentos que me dan son fragmentos de bordes muy regulares, y cuando las cataratas, los núcleos son duros, pues muchas veces estos fragmentos pueden resultar cortantes. Hay fragmentos que cortan cápsula, y pues esto es algo indeseable, y por ese motivo pues no lo utilizo realmente hoy en día con mucha frecuencia. Y el otro tema es que, bueno, cuando estamos trabajando fragmentos duros, siempre muy pendiente de la oclusión, es importante que le tengamos el volumen de nuestra máquina lo más alto posible, al menos yo lo utilizo así, el volumen que nos genera cuando la punta está ocluida, que inmediatamente la máquina me avise, porque cuando hay oclusión, si la oclusión no se libera rápidamente, recuerde que se puede producir acumulación de calor, puede producirse problemas en la punta, y puede producirse una quemadura corneal, y eso pasa en muy pocos microsegundos, ¿no? Entonces, siempre pendiente por eso, y por eso es que cuando estamos trabajando núcleos duros, se recomienda nunca trabajar con vacíos por debajo de 400. Yo por lo menos no lo hago nunca. No sé cómo será la experiencia de los otros cirujanos que están acá con nosotros, y lo podemos discutir al final, pero yo generalmente cuando trabajo núcleos duros, los trabajo como mínimo con 400 de vacío, y suelo trabajar en alrededor de 450, inclusive hasta 500 de vacío, con la botella bien alta también. La botella en 90 centímetros, 80, 90 centímetros, inclusive a veces la botella todo lo que da, porque lógicamente al tener más vacío y más aspiración, pues podemos generar un poco más de surge, y vamos a tener que compensar la facodinámica elevando un poco la presión intraocular a través de la elevación de la botella. Esto lo vamos a dejar para el final. Aquí solamente lo estoy mencionando porque es una novedad que le comentaba a Cecilia y al equipo antes de la cirugía, que es algo muy interesante con lo que me encontré cuando estaba revisando bibliografía, que son las técnicas de drilling, las técnicas de perforación, pero vamos a ver ese tema. No es una cosa que yo estoy haciendo, pero que estoy muy ansioso por hacerla.
las leí hace 3, 4 días atrás, yo no he tenido la oportunidad de practicarlas, pero se ve realmente, se ve muy interesante. Pasando al siguiente grupo de técnicas, vamos a pasar a la que es mi técnica actual preferida, que es el uso del ultrachop para el manejo de las cataratas de alta densidad, las cataratas duras. El ultrachopper, pues como todos lo conocemos, es el cuchillete ultrasónico que diseñó el doctor Luis Escaf, este gran colega y apreciado amigo por todos, el profesor maestro Escaf, y que pues es muy sencilla de utilizar. Realmente es un equipo al que no hay que tenerle miedo, que deberíamos tener ahí como una herramienta alternativa porque nos facilita muchísimo las cosas, y pues que podemos utilizarlo si tenemos una máquina de Infinity sin ningún problema. Ya inclusive la máquina nueva de Alcon, el Centurión, trae una conexión para utilizarlo directamente sin tener que utilizarlo en la misma punta del faco que después vamos a utilizar para el ultrasonido convencional, para la faco convencional, y se monta exactamente igual que una punta de Kelman. Simplemente pues lo que se hace es que la punta se enrosca exactamente igual como si fuera la punta del faco, se coloca el mismo capuchón que utilizamos en la cirugía estándar. Y pues hay otro detalle importante que es una de las grandes cualidades y de las grandes ventajas que nos da el ultrachopper, es que esta oscilación que se produce en la punta no genera ultrasonido, no genera energía disipada. Por lo tanto, esa parte, ese CDE o ese tiempo de ultrasonido que marca durante la utilización del ultrachopper para hacer estos cortes, es considerado desde el punto de vista de acumulación de energía nulo, y no va a representar. De hecho, nosotros le restamos yo con nuestra asistente pues estoy pendiente de que se anote de dónde comienza y dónde termina el CDE asociado al uso del ultrachopper, y eso se lo restamos al CDE final, porque pues está bien documentado que esto no genera ultrasonido adicional y nos está dando una de las grandes ventajas de esta técnica, que es la diferencia de las técnicas de stop and show convencional, donde en la realización y el esculpido de un surco en una catarata dura, pues nos vamos a gastar por lo menos la mitad del ultrasonido total que vamos a utilizar. Entonces, pues aquí simplemente es para ver las características de esa punta. Yo tengo, aquí estamos viendo las características de la punta. Pues recordemos que el ultrachopper tiene una parte cortante. Esa parte cortante en la base tiene dos agujeritos que van a ser los agujeritos de aspiración, de fluido, donde hay quizá uno de los defectos que le pudiéramos criticar a este dispositivo, porque al ser estos agujeritos muy pequeños, ojo con esto, esos agujeritos se pueden tapar, inclusive se pueden tapar con viscoelásticos de alta viscosidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo del vacío cuando estamos utilizando el ultrachopper, si no somos muy expertos en el uso. Y el otro tema con el uso del ultrachopper es la colocación del capuchón. Inicialmente yo lo colocaba, y muchos lo colocaban con el borde del capuchón justo en la entrada de los agujeritos, y por recomendación de una gran amiga de aquí de San Cristóbal, que se formó con el profesor Luis Escaf allá en Barranquilla, ella me recomendó que colocara un poco más abajo el capuchón. Déjame aquí repetir un momentico, que es lo que estamos viendo acá. Yo lo coloco más o menos a la mitad de la extensión del cuchillete. Eso va a ayudar a disminuir la posibilidad de que se me ocluyan los agujeritos del ultrachopper, y si necesitamos profundizar la punta, pues simplemente al empujar se va a retraer el capuchón y no va a haber ningún problema para llegar a la profundidad que necesitamos. Y ahí simplemente pues estamos viendo la diferencia de cuando se genera solamente la irrigación, y miren cómo se ve ahí la turbulencia que produce la oscilación del cuchillo cuando está activado el modo de corte. En cuanto a los parámetros para utilizar el ultrachopper, esto pues varía mucho de cirujano a cirujano. Cada cual pues va desarrollando su experiencia. Yo actualmente, los parámetros que yo estoy utilizando actualmente son parámetros que estuve discutiendo con el doctor Jorge Jaramillo, que es realmente un experto absoluto en el manejo del ultrachopper. Yo inicialmente utilizaba vacíos por debajo de 200, utilizaba 120, 200 de vacío, pero me dio un poquito de temor cuando él me comentó, y cuando vi inclusive unos videos que en algún congreso he presentado de una quemadura corneal
por el uso del ultrachopper, donde el ultrachopper se obstruyó y produjo una quemadura corneal pues, bien terrible. Entonces subí mis niveles de vacío. Esta foto está en 280 de vacío, que se puede utilizar, pero yo actualmente lo estoy utilizando un poquito más bajo, en 220, porque el único detalle cuando utilizamos el vacío muy alto es que a veces jala un poquito el iris, sobre todo cuando estamos pegados hacia la parte proximal del borde de la capsulotomía. A veces si no tenemos cuidado, se puede comenzar a jalar el iris y eso pues comienza a producir pérdida de tono, inclusive le puede producir un pequeño, a que se le estire un poquito el borde de la pupila. Entonces, actualmente me parece que con 220, 240 de vacío es más que suficiente. Yo utilizo el ultrasonido longitudinal, lo utilizo en 40 o 50% de poder. No utilizo torsional, aunque si la catarata es muy dura, le podemos agregar un poquito de torsional, un 20%, y esa combinación de movimiento longitudinal con torsional puede darle un poquito más de capacidad de corte al ultrachopper. Y pues importante, la botella, pues que se mantenga bien formada la cámara anterior, la botella por lo menos en 80, 90 centímetros, unos 60 milímetros de mercurio aproximadamente de presión intraocular. Y yo pues recomiendo, si estamos en la fase de aprendizaje, no utilizar vacíos menores de 200, ¿no? Cuando ya somos expertos, pues podemos hacer muchas cosas. Esta pantalla de aquí del lado es la de la doctora María Teresa Orozco, la colega de la quien les comento, que es también una experta manejando el ultrachopper, y fíjese que ella no utiliza vacío. Yo cuando la vi utilizándolo de esta manera, pues me causó mucha impresión, pero realmente lo utiliza con una habilidad muy grande. Ella me dice que no ha tenido nunca mayor problema, pero mi temor ahí sería precisamente que al no generar nada de vacío, fuese con un poquito de corteza dura, o inclusive si el viscoelástico es un viscoelástico muy viscoso, que se fuera a ocluir y se fuese a suceder algún problema de quemadura a nivel del túnel, ¿no? Entonces yo creo que para la etapa inicial, lo ideal sería comenzar con vacíos por lo menos entre 200, 240 y tener mucho cuidado con el detalle del borde pupilar. Entonces aquí este es un video donde está con una catarata grado 4. Nosotros utilizamos en toda catarata desafiante, en todo procedimiento desafiante, nosotros utilizamos de rutina anestesia subtenoniana, no utilizamos anestesia tópica. El procedimiento se inicia como cualquier otro, vamos a teñir. Esto es muy importante en esta y en toda la cirugía donde esté involucrado un núcleo duro, que es el uso de un buen viscoelástico. Aquí estamos cumpliendo nuestra regla fundamental, que es la realización de una capsulotomía bien amplia, una capsulotomía ligeramente por debajo del borde pupilar dilatado. Así las hago yo, tanto en esto como en las otras técnicas que utilizo para catarata densa. Ahí vemos que la parte densa realmente es el núcleo, y vamos a observar que está mucho más densa de lo que realmente parecía. Sobre todo tiene inclusive una placa nuclear posterior, y lo vamos a ver más adelante, cómo a pesar de que se utilizó el ultrachopper, se formaron las bisagras. Aquí pues hacemos un poquito de prefaco, que es quitar toda esa cantidad de corteza que nos está haciendo estorbo, y descubrir la superficie dura del cristalino, que es lo que nos interesa. Y pues de manera bimanual, esto es importante, utilizar algún sostenedor. Yo utilizo el sostenedor que diseñó SCAF, pero cualquier sostenedor de núcleo nos puede servir para poder dar estabilidad, porque la idea es cortar y nunca jalar. Todos los procedimientos que realizamos cuando tenemos cualquier cristalino, sobre todo en caso cristalino denso, lo importante es nunca crear tracción, sino que sea el ultrasonido, o en este caso el poder de corte del cuchillo, el que nos genere la fragmentación del núcleo. Entonces simplemente vamos de atrás hacia adelante, haciendo los cortes. Cada vez que vamos haciendo el corte tratamos de verticalizar un poquito más el ultrachopper, de manera, recuérdense que él está diseñado para que inclusive en la verticalización, mira, fíjense aquí cómo hay una bisagra en la parte posterior, a pesar de que utilizamos el ultrachopper, porque aquí había una placa nuclear posterior.
así verticalicemos el Ultra Chopper, todo lo que él se puede verticalizar nunca va a llegar a la cápsula posterior. El diseño está perfectamente diseñado para eso. Y bueno, pues esto es lo que queremos, que sin haber generado ultrasonido, ya tenemos un núcleo dividido en 4 partes y de allí en adelante, pues la cirugía va a seguir de modo convencional. Aquí pues, 2 cosas por acá. Aquí vamos a irnos a un núcleo ya un poquito más duro. Y aquí pues vamos a hacer dos comentarios con respecto a este tipo de núcleo más duro cuando utilizamos el ultrachop. Y en general, ¿no? Vamos a recordar que en la medida en que un núcleo se hace más brunescente, hay 2 cambios anatómicos importantes en el complejo cápsulo-cristaliniano. Por una parte, la corteza o bien se emulsifica o bien se adhiere al núcleo, y entonces el núcleo queda como, una vez que lo disecamos, queda como muy suelto dentro de la bolsa y tiende a moverse mucho. Y eso es algo que lo vemos tanto cuando hacemos FacoChop convencional como utilizando el ultrachopper. Entonces, por eso es muy importante en este caso utilizar la cirugía con técnica bimanual. Cuando el núcleo no está tan duro, podemos utilizar el ultrachopper solo sin necesidad de fijar el núcleo, pero si son ya cataratas o núcleos que ya tienen mayor grado de brunescencia, lo ideal es hacerlo de manera bimanual con un sostenedor de núcleo para poder darle estabilidad. Y vamos a recordar también que las tracciones aquí, bien sea con esta técnica o bien sea con cualquier otra, si estamos haciendo maniobras de fractura, esas maniobras tienen que ser lo más gentiles posible, porque está bien documentado también que la cápsula de un cristalino brunescente es una cápsula que se ha adelgazado, que se ha debilitado, y la zónula es una zónula más débil que lo usual. Entonces, por eso son cirugías desafiantes y por eso son cirugías donde este tipo de detalles deben ser cuidados en su máxima expresión. Y pues aquí vemos que este es un núcleo mucho más denso que el anterior, pero igualmente el cuchillete funciona excelente. Aquí pues estamos rolando la fractura y vemos, mira, cómo formamos estos 4 fragmentos completamente regulares. Estos no son fragmentos que generan bordes cortantes, al ser fragmentos completamente regulares por su lado, son mucho más fáciles de extraer, y si tomamos en cuenta que hicimos una capsulotomía amplia, la cirugía, eso nos va a facilitar mucho la vida y nos va a hacer mucho más fácil este tipo de maniobras. Aquí también nosotros con el ultrachopper podemos realizar algunas variables, algunas variantes de la técnica. Vamos a recordar que si nosotros en la lámpara de hendidura nos dio la impresión de que existe ese exceso de brunescencia, ese exceso de densidad hacia la parte de su cápsula posterior del cristalino, y estamos pensando en que esa placa nuclear posterior es muy dura, pero nosotros podemos utilizar la técnica que ya nos describió el doctor Centurión hace algunos años atrás, que es su técnica del downside up, o de voltear el cristalino para trabajar desde el inicio por la parte más dura. Y pues la variable que nosotros le arreglamos acá es que además de que hacemos la inversión del cristalino, nosotros atacamos la cara posterior no con la punta del faco, sino la atacamos con el ultrachopper, y los resultados realmente bien formidables, y se facilita mucho la cirugía. El tiempo de ultrasonido disminuye de forma considerable. La única acotación para este tipo de maniobra es que esta no podemos realizarla si la cámara anterior es estrecha. Yo, si la cámara anterior es menor a 3, prefiero no hacer la inversión, porque existe, si es una cámara estrecha, existe la inversión de que durante el momento de la inversión podamos producir una diálisis o rotura zonular. Otra ventaja de atacar el cristalino por su parte más dura, que sería por la cara posterior, pues sería que vamos a evitar la formación de estas desagradables bisagras, y por supuesto que va a ser mucho más eficiente el manejo de los fragmentos. Entonces vamos a ver la técnica. Aquí pues simplemente de manera bimanual. Esto hay que hacerlo con mucho cuidadito al principio, porque pues, a veces no es tan fácil hacerlo cuando estamos comenzando. Tiene que haber también una capsulotomía previa muy amplia. Si no la hacemos, nunca lo vamos a poder voltear. Pero aquí pues entonces estamos trabajando este cristalino de la cara posterior a la cara anterior. Fíjense que se fracturó de forma muy fácil, imposible que se forme una bisagra, porque la parte inferior de lo que estamos trabajando es la cara anterior, que es la más blanda.
y tenemos 4 fragmentos completamente regulares. Miren los sueltos que están dentro de la bolsa capsular. Son fragmentos que salen muy rápido, es muy sencillo sacarlo de la bolsa capsular y que los podemos también agarrar por el vértice de manera muy eficiente, porque el vértice que nos queda expuesto hacia la área de la cámara anterior, pues es el vértice más duro, porque es el vértice que corresponde a la cara posterior. Por último, esta es en cuanto a las técnicas con Ultra Chopper, esta es otra técnica que yo utilizo, que nosotros ya hace algún tiempo la habíamos presentado, después se la vi un poco más refinada al doctor Jorge Jaramillo, que consiste en combinar el Ultra Chopper con extracción manual del cristalino. ¿Y para qué dejamos este tipo de procedimiento? Para casos especiales, por ejemplo, donde el conteo endotelial es muy bajo, por debajo de 1200 células, o cuando las cámaras anteriores son muy estrechitas, en estos ojos que son pequeños, ojos glaucomatosos, y más aún cuando hay combinación de ambos factores, que es algo que vemos con frecuencia, cámaras estrechas con bajo conteo endotelial. El túnel que vamos a utilizar y que van a ver ahí en el video es un túnel de aproximadamente 5,56, por lo tanto estamos prácticamente todavía hablando de una cirugía microincisional que podemos hacer a través de una incisión corneal o casi corneal. Entonces vamos a ver el procedimiento. Aquí entonces tenemos nuestra capsulotomía amplia, yo no dejo de colocarla porque eso es importante. Podemos hacerlo, si vamos a dividir entonces el núcleo en 2 partes completamente iguales, es decir, en 2 heminúcleos. Vamos a alujar esos heminúcleos a la cámara anterior, vamos a ampliar un poquito la incisión y vamos a sacarlo, bien sea con un asa convencional o con un asa de Becti, vamos a sacarlo a través de esa incisión, como si fuera o de la manera en que se hace una extracción manual. La variante que le vi al doctor Ramillo es que él lo corta en más pedacitos. En vez de hacer solo 2 heminúcleos, hace 4 o 6 pedacitos y pues lógicamente mucho más sencillo sacarlo y se disminuye el tamaño de esa incisión. Aquí está la otra fractura con técnicas asistidas por equipo. Yo esta no he tenido la oportunidad de utilizarla, que es el MyLoop. Una vez vi en una academia a un gurú que nos dijo que la podíamos hacer con un Yelco 16, con una cuerda de guitarra de hierro. Intenté hacerla, pero realmente no me salió. Y bueno, pues básicamente es un dispositivo muy sencillo que utiliza una cuerda metálica insertada en un tubito y se maneja a través de una pestaña que tiene la base o la pieza de mano. Y pues simplemente con eso lo que tú vas es a hacer más amplio y más estrecho esa asa, ese loop. Entonces la idea con este tipo de procedimiento es que simplemente que pasemos, una vez que realizamos la hidrodisección, pasemos esa asa entre la cápsula y el núcleo, la llevemos hasta la mitad, asegurándonos, quizá lo que describen estos colegas, lo más importante es asegurarnos que no haya morder parte de la cápsula en esa maniobra, y de manera bimanual se realiza con una especie de contrapresión en el momento en que se jala del asa para que realice la maniobra cortante. Se hace una contrapresión para que el cristalino no se salga, no se nos venga hacia el asa. Aquí están dividiendo la otra mitad, se pasa por debajo del núcleo. Y haciendo esa contrapresión con el segundo instrumento, pues se realiza el corte cristalino y pues se ve fácil, pero como todo, pues tendrá su curva de aprendizaje. Es un equipo que yo he tratado de conseguir, nunca me lo he tropezado por ahí. Esperemos algún día poderlo usar, porque se ve bastante eficiente. Y en adelante, pues al tener los 4 fragmentos ya listos, pues mucho más fácil la cirugía. A continuación, y ya buscando el final de la presentación, pues vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia con las técnicas de pequeña incisión, el Small Incision Cataract Surgery, que es una técnica manual, pero que está también ya bien documentado, que así como la extracapsular, pues en el largo plazo esta maniobra no tiene mucha diferencia en la evolución, el resultado visual con respecto a la FACO, y tiene la ventaja de que por ser una incisión de 6-7 milímetros,
y que generalmente es escleral, genera mucho menos astigmatismo. Inclusive hay algunos trabajos que describen astigmatismo similares a los de una FACO cuando realizamos este tipo de procedimiento. Entonces, esta es la manera como yo lo uso, un video de 1 minuto y medio aproximadamente. Aquí estamos haciendo la medición a 1.5 milímetros de limbo. A mí, la incisión que describen los hindúes, que son los maestros en esto, es de 6 milímetros. A mí me parece que 6 es muy chica, yo lo utilizo de 7. Hago la incisión en sonrisa. Vamos a tunelizar desde ese borde escleral, vamos a utilizar hacia córnea clara, con un crescent bien afinado, tratando de mantener siempre el mismo plano. Es muy importante tratar de no hacer planos diferentes. Una vez que estamos bien tunelizados, yo combino un poquito de FACO con esta técnica. Después de que termino mi túnel, hago una incisión de FACO por córnea clara, por una incisión corneal. A través de esa incisión hago la capsulotomía también bien amplia. Se luja el cristalino hacia la cámara anterior, viscoelástico debajo del cristalino, un poquito por encima, ampliamos la incisión para que el túnel también corresponda internamente aproximadamente unos 10-11 milímetros. Él es un poco más amplio por dentro y con una cánula de Vectis y con mucho cuidado sacamos el cristalino, pero aquí a propósito, esta es una de las complicaciones. No sé si se dan cuenta en la parte superior, mire, que había pellizcado algo del iris. De hecho, cuando estaba haciendo mi curva de aprendizaje de esto, pellizqué un iris tanto que se me hizo un poquito de diálisis hacia el aceite. Así que antes de hacer la maniobra de extracción a través de ese túnel, que de una u otra manera es estrecho, es importante cerciorarnos que no hayamos mordido borde del iris que se nos ha quedado atrapado entre el núcleo y el asa, para entonces realizar una maniobra de extracción forzada segura. Y bueno, después termino, una vez que ya, una de las ventajas del túnel es que el túnel se autosella. Si el túnel te queda un poquito anterior de 1 milímetro y cuando pasas a hacer la maniobra de aspiración a través del túnel corneal, yo lo hago de ahí en adelante sigo como si fuera una FACO en la parte de corteza. Con mi punta de FACO utilizo con los parámetros de FACO igualitos. Pues simplemente colocas 1 o 2 puntos para que se selle bien la incisión escleral y pues podemos combinar entonces, en vez de hacer la parte final con una cánula de irrigación aspiración de 5, pues lo terminamos con la máquina de FACO y como teníamos una capsulotomía circular continua, pues el proceso va a terminar de manera muy cómoda. Insisto, si simplemente vemos que se comienza a escapar mucho líquido o inclusive un poquito de iris a través del túnel escleral que hicimos inicialmente, pues colocamos un puntito y con eso 2 puntitos máximos y con eso pues resolvemos y podemos terminar la parte de corteza como si fuera una facomulsificación. Bueno, aquí este es un detalle que había comentado en alguna oportunidad anterior y lo traje, que vamos a recordar que a veces las cataratas duras tienen la corteza emulsificada a pesar de que el núcleo denso, y tenemos que utilizar también las maniobras de descompresión de ese líquido que queda dentro del saco capsular, tratar de igualar las presiones para tratar de evitar el fenómeno de la bandera argentina que se puede dar igualmente en este tipo de casos. Entonces aquí es la manera como nosotros estamos ya realizando la puntopunción con unas recomendaciones que cuando lo discutimos me dio el doctor Perazo. Aquí ya yo las puse en práctica. En este video lo puse bien amplio a ver si se logra ver. Aquí pues simplemente estamos entrando lateralmente con una aguja de insulina. La jeringa de insulina tiene medio cc de carga de BSS. Pasamos y llegamos hasta el centro. Ahí generamos y ahí se ve perfectamente, creo que se puede apreciar bien cómo está saliendo el líquido emulsificado. Y una vez que termina de salir espontáneamente, nos metemos un poquito más con la punta y le damos un poquito de movimiento de compresión al núcleo hacia abajo, de manera de exprimir un poco más ese contenido que queda allá adentro, y realmente resultó. Yo no lo hacía así, solamente hacía el corte y me salía. Y al final, antes de salirnos, cuando ya vamos a salir, pasamos un 0.25 cc de líquido para que la cámara anterior no pierda presión cuando sacamos la aguja de la cámara anterior. Bueno, esta es la última parte de la conferencia donde les voy a mostrar esto, que no son técnicas mías, estos son videos de cortesía, que son las técnicas de drilling. Yo leí un primer artículo que hablaba de drill shop, imagínate, publicado como por el año 2000,
Pero estas fueron publicaciones, una del 2019 y una del 2020, donde un grupo allá en Estados Unidos, es el mismo grupo para ambos casos, desarrolló esta técnica que me pareció muy interesante. La primera fue como la primera fase, y después quizá basado en la primera técnica, que sería el drilling continuo combinado con FACO, diseñaron lo que ellos llaman el rotary chop, rotary porque ellos se asemejan los agujeritos que hacen en el núcleo, se les parece a los agujeritos que se hacen en los teléfonos estos de disco, que ellos le llaman rotary phones, y de ahí el nombre. Entonces, ellos utilizan parámetros muy similares a lo que utilizan en FACO convencional. En el caso de la primera técnica, que es el consecutive drilling, utilizan el vacío en 400, el poder de ultrasonido lo están utilizando en torsional 90%, con la botella 90 centímetros. En el caso del rotary chop, aquí no utilizan ultrasonido torsional, utilizan longitudinal a 30-40% en modo burst, y con un vacío relativamente, con un vacío de 525 y una irrigación aspiración de 60 milímetros de mercurio. Esta no va acá. Y entonces, bueno, esta es la primera, este es el continuum drilling, el drilling chop. Entonces, fíjese que básicamente, aquí lo que consiste la técnica es en llevar la punta del FACO inmediatamente después del borde de la capsulotomía hacia la zona donde está el túnel. Y entonces vamos a generar una especie de agujeros que llaman ellos agujeros pilotes o pivotes, a una profundidad aproximadamente de 2/3, uno al lado de otro, hasta el centro. Y se van a agarrar del último con alto vacío y van a producir una especie de fractura vertical del cristalino, ¿sí? Sin embargo, la siguiente técnica es la que a mí me pareció más eficiente, realmente me gustó mucho, y consiste en realizar 2 o 4 agujeros de 2/3 de profundidad, rotan el primer agujero, hacen otro enfrente y utilizan esos 2 agujeros, uno como freno y el otro para introducir hasta lo más profundo la punta de un chopper cortante, y realizan entonces una maniobra de FACO horizontal sin haber ejercido prácticamente fuerzas de tracción en ningún vector. Aquí vamos a ver otro caso de un núcleo que está mucho más denso. Se realizan entonces esta primera perforación, este primer drilling. Después el segundo, ahí me comí quizá un pedacito, ya estaba en el segundo, y pues generan esa fuerza de tracción convergente, un agujero con la punta del FACO en vacío, en alto vacío, haciendo una especie de holding, y la segunda con todo lo que da de profundo el chopper, que tiene que ser cortante, para hacer entonces esta especie de FACO horizontal y luego vertical, sin necesidad de crear fuerza de tracción. A mí pues me pareció una manera muy eficiente. Estoy esperando el próximo núcleo duro, y pues si hay alguno acá interesado, lo podemos discutir en una futura reunión. Bueno, esto era todo lo que yo les quería traer por hoy. Muchísimas gracias por la posibilidad de compartir por ustedes. Yo sé que estuvo un poquito larga, pero pues la idea era mostrarles parte de la experiencia que hemos ido acumulando con esto, y bueno, pues ojalá que podamos discutir algo de estos tópicos tan interesantes más adelante. Muchísimas gracias. Buenísimo, Ángel. Te voy a decir, esta conferencia estuvo espectacular, de principio a fin. Casi que no le daba admisión a la gente de lo concentrada que me tenías viendo el material. El nivel de detalle fue absolutamente espectacular. Te felicito gigantemente, de verdad que muchísimas gracias. Te haría una pregunta, bueno, voy a hacer una observacióncita y luego te voy a hacer unas preguntitas.
Bueno, primero decirle para los muchachos, nuestras fellows, etcétera, que ojo con los fragmentos angulados de las cataratas duras, porque de verdad que a veces uno, sobre todo cuando uno ya terminó la primera mitad y luego uno empieza a maniobrar, a girar para seguir con los fragmentos que quedan, pues allí tener cuidado de que ellos, la parte cortante, la parte angulada, no se voltee hacia la parte posterior, porque tranquilamente puede rajar allí la cápsula posterior. Y bastante uso de viscoelástico. A veces cuando los fragmentos no están donde a uno le gusta, pues que es preferible parar, salirse y con viscoelástico direccionarlos hacia lo que llamamos zona de seguridad, donde podemos trabajar cuidando tanto el endotelio como la cápsula posterior. Nosotros también trabajamos las cataratas duras con vacíos altos, con la botella a lo más alto que dé. Bueno, con la ventaja de que tenemos los lujos de equipos, Constellation o Infinity, que permiten que uno trabaje de verdad bastante seguro, pues. Igual nunca nos olvidamos de nuestras extracapsulares, como bien lo dijiste, me encanta que hayas hecho referencia, porque ya de verdad que nosotros en cataratas negras y tan avanzadas, pues ninguna de esas técnicas las aplicamos, nos va muy bien con nuestra extracapsular, y como somos formados en extracapsulares, o sea, nosotros salíamos del posgrado con 150 extracapsulares, etcétera, salíamos del posgrado, entonces eso no, cómo manejar la bicicleta no se olvida, y entonces a veces uno dice, wow, preferible aquí tomar una decisión de extracapsular que las coronarias sufriendo y pasando tanto trabajo para, digamos, para poderlo resolver sin abrir, ¿no? Que yo sé que de todas formas la idea es evitar abrir por evitar las complicaciones que eso implica. Pero bueno, tenerla presente allí, no olvidarla, me parece importante. Y bueno, puede haber casos como el que yo estaba comentando antes de la conferencia, que casi yo hubiera preferido hacer extracapsular, pero el paciente ya tenía el Restor en el otro ojo, y entonces luego aquel paquete de cómo uno va a actuar con una extracapsular y un lente multifocal, y bueno, lo hicimos y menos mal no fue bien, pero siempre el concepto es fraccionar el núcleo en la mayor cantidad de piezas posible sin usar mucho poder de ultrasonido. Para entonces después cuando está todo fraccionadito, entonces empezar ya con la técnica, pues. Pero de verdad que qué increíble. Y bueno, yo no he tenido oportunidad de utilizar el Ultra Chopper, y el drilling también fue totalmente nuevo para mí, lo anoto también para la próxima. Y te quería preguntar, bueno, si tú no has usado tu fragmentación totalmente mecánica, pues con Akaboshi y eso, de fragmentar el núcleo solo mecánicamente para después continuar con la FAB. Sí, sí, bueno, realmente, primero que todo, muchas gracias por todos los comentarios favorables, de verdad, muy agradecido y contento por la oportunidad de acompañarlos, ¿no? Mira, realmente, Cecilia, yo, en la medida en que he ido adquiriendo un poco más de experiencia con todas estas cosas, yo dejé de hacer FACO convencional en núcleos de 4,5, 5 para adelante. Si yo tomo mucho en cuenta, y es algo que inclusive le hemos discutido mucho con Oscar Vicente, yo tomo mucho en cuenta el tamaño del cristalino y la relación de ese cristalino con todo el complejo de la anatomía ocular. Pero cuando uno tiene un cristalino grande, de más de 5 milímetros, y cámara anterior estrecha, y uno de la lámpara hendidura, que es otra cosa en la que yo hago mucho énfasis, yo veo que el núcleo está muy duro, y sobre todo que atrás tiene placa nuclear posterior. Yo siento que hacer stop and chop o cualquiera de las maniobras convencionales pues va a generar mayor gasto ultrasonido, eso es algo que es casi matemático, más inflamación postoperatoria, y aun cuando la córnea se recupere, pues yo prefiero entrar con 2,200 y que me queden 1,800 que entrar con 2,200 en la misma cirugía y que me queden 1,000 o me queden 1,200. Porque el tema es que cuando nosotros nos pasamos, hay un trabajo que publicado hace mucho rato, donde se especifica que después de 50 segundos de ultrasonido,
el grado de shock endotelial se hace geométricamente más grande. Entonces, si yo tengo la proyección de que voy a generar mucho ultrasonido, pues prefiero utilizar cualquiera de estas técnicas que utilizar las técnicas de Phaco. Lo máximo que a veces hago es Quick Chop, que es una variante de Phaco Chop, es una variante de Phaco Chop donde no realizo esculpido, sino que empalo y me voy directamente a hacer la fractura. Y pues lo dejo utilizar precisamente por eso, por el tema de los bordes muy regulares. Y yo no sé ustedes, pero yo sí he visto bordes cristalinianos cortando cápsulas, y realmente le tengo mucho miedo, ¿no? De hecho, lo ideal cuando uno hace estas fracturas y los bordes que quedan irregulares es colocar viscoelástico. De hecho, en alguna de las presentaciones que nos hizo José Luis durante la pandemia, José Luis está utilizando una técnica en la cual una vez que él fractura, hace sus primeros 4 fragmentos, él hace una especie de viscoseparación de todos esos primeros 4 fragmentos, tanto en una cara con otra, como de la cara posterior de los fragmentos con la cápsula posterior, para tratar de darse un poco más de seguridad, ¿no? Entonces, y otra cosa que comparto contigo, Cecilia, es que mira, si yo tengo una catarata de esas negras absolutas bola 8, gigantes, que yo vea en el modo A o en el VM, que es un cristalino de 5.3, 5.4 hasta más, que la cámara está medio estrechona, yo también ni siquiera hago small incision. Yo le hago una extracción extracapsular de catarata, me quito dolores de cabeza, me quito ahí problemas coronarios, transoperatorios, y la verdad que nos va muy bien. Entonces, eso es importante también. Yo siento que, por eso comencé mi charla hablando de la extracapsular, para no pelear a lo último. La extracción extracapsular, al menos en nuestro medio, donde tenemos esos leños que nos toca ver a nosotros a veces, que a uno le parece mentira que un paciente llegue a un nivel de descuido en que llega con esas piedras que uno cuando tiene cristalino afuera no puede creer lo oscuro y lo marrón que está. Yo creo que en esas cataratas, mira, man, una técnica extracapsular bien hecha, bien bonita, te va a quedar perfecta, no te vas a complicar la vida, no te pones a inventar con voltear, downside up, inversión, sino que te vas por lo seguro y lo importante, siempre pensando en la prima que tenemos que tener todos los que hacemos medicina y sobre todo los que hacemos cirugía, que es nunca hacer daño, no experimentar, no inventar. Gracias. Está la doctora María Alejandra Rojas con la mano levantada. María Alejandra, tienes la palabra. Tal vez fue por accidente, no sé. La doctora María Alejandra Rojas quería hablar, preguntar. No, creo que es accidente. Bueno, le damos la palabra al doctor Antonio Perazo. Mira, bueno, Cecilia. Bueno, perdón, doctor, es que por ahí quería saludar antes de que comenzara, doctor, a mi querido amigo César Ciso, que comentaba por ahí en el chat que no olvidar el Divide and Conquer, ¿no? Bueno, mira, el Divide and Conquer sigue siendo una herramienta válida, sobre todo cuando no hay tantísima experiencia en técnicas de fractura. El único detalle que tenemos que utilizar entonces mucho viscoelástico, hacer técnicas protegidas y estar colocando viscoelástico cada 3 SD por lo menos, porque la única, es muy bonita la técnica y da la posibilidad de hacer una fractura muy amigable y muy regular, pero pues por lo menos te vas a echar el doble de ultrasonido que lo que vas a hacer utilizando cualquier otra de las técnicas. Pero por supuesto, César, un gran saludo, un abrazo, hermano. Eso está ahí y fue la mamá de todas las técnicas por allá cuando Gimbel, hace ya unos cuantos años atrás, no la recomendó y sigue teniendo su puesto y su vigencia. Profesor. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, felicitaciones, Ángel. Mira, aprendí contigo, anoté un poco de cosas, ¿no? Profesor, sí. Un honor. Sí, yo también. Sí, anoté muchas cosas aquí, verdaderamente. Bueno, es un tema bastante amplio y ahí donde yo pienso que sí es verdad que existe una clasificación. La clasificación puede ser objetiva con estos aparatos, el VM, topógrafo, etcétera, pero generalmente no se tienen. Entonces, una clasificación muy subjetiva,
¿no? Que uno dice, bueno, está blandita, está durita o está ya una catarata, como decía el doctor Mondemblú, una catarata pentro. Para los que no saben lo que es pentro, pentro era unos caramelos Pedro, marrón claro. oscuro de menta durísimo que habían hace muchos años. Cédula, cédula. Sí, Yo la sí. boté. Yo la boté. Yo comí bastante pentro. Entonces, bueno, entonces realmente hay que ver cuándo verdaderamente, cuáles son las limitaciones que uno tiene. Porque si uno no tiene experiencia, entonces ya uno trata de no meterse en paquetes o en cataratas muy duras. También, además de las limitaciones, la dureza de la catarata, está también las características del ojo que vamos a operar nosotros, como decía bien el doctor Ángel, que es la salud de la córnea y la amplitud del sitio que vamos, o sea, la amplitud de la cámara anterior, ¿no? Del sitio que vamos a operar. Porque si una cámara anterior muy estrecha, ahí verdaderamente se nos complica, se nos enreda el asunto porque tenemos, de hecho, tenemos muy poco espacio para manipular. De todas maneras, la catarata blanda, yo creo que no hay problema ya, ¿no? Porque no es el tema. Disculpen, déjenme apagar esto. Las cataratas, la catarata blanda no es el tema. Es las que están duras o durísimas. Entonces, hay un tipo de catarata, ¿cómo es que le decías tú a las que están duras? Las hard rock son las medias, ¿no? Eso. Sí. Media muy dura. Media muy dura. Y las muy duras son La el heavy metal. heavy metal, ¿no? Esa es Heavy la heavy metal, metal. yo creo que no hay duda tampoco. Una heavy metal es directo a extracapsular. Eso no hay ninguna duda. Y la blanda tampoco hay duda. Entonces estamos ahí en esa catarata que son amarillo oscuro, amarillo ya tirando brunescente, pero no son tan oscuras como para hacerle una extracapsular y tenemos dudas. Yo le voy a decir lo que yo hago. Yo generalmente opero con anestesia tópica. Anestesia tópica, y cuando voy a introducir la irrigación, la abro antes de entrar en el ojo, ¿okay? Y voy introduciendo poco a poco la cánula de lo que vaya a usar, o sea, ya sea el faco o la cánula de irrigación aspiración. Poco a poco para que no abrirla dentro del ojo, porque ese golpe de esa presión del ojo le molesta mucho al paciente. Pero eso son otras cosas. Entonces, por eso uso la anestesia tópica, pero cuando veo estas cataratas que son duras o dudosas, para mí, hago anestesia perivulvar o subtenoniana. Y hago una incisión escleral, como que si fuera a ser una extracapsular, pero tipo modificada hacia microincisión, o sea, bien atrás, como decía el doctor Barroso, bien atrás, en 1.5, 2 milímetros atrás. Y la hago del tamaño del 2,5, 3 milímetros máximo. Y no en sonrisa invertida, sino recta. ¿Okay? Y por ahí comienzo ya la cirugía, uso lo que tenga que usar. Si uso tinciones para la cápsula anterior, las uso. Viscoelásticos pesados siempre, hago una capsulotomía amplia. Muy importante hacer una buena hidrodisección y que ese núcleo quede girando. Nosotros le decimos la maniobra del volante del camionero. Esos camioneros que le empiezan a dar vuelta al volante y tal. Bueno, que esté bien, que estemos bien seguros que se ha separado la cápsula posterior del núcleo. Y ahí comienzo con, a mí me gusta mucho usar la técnica del facoflip, pero ya cuando son muy duras, me voy con stop and chop o esta técnica de chop horizontal. No levanto el núcleo, sino lo hago todo en intracapsular. Entonces ahí veo precisamente
cuál intrasacular. Intrasacular. Ahí veo verdaderamente, porque estoy trabajando arriba del núcleo, veo cuál es la dureza de ese núcleo. Y veo si se desplaza bien el ultrasonido, el aparato. Nosotros tenemos un Constellation. Siempre uso ósil, pero cuando son muy duras hago una combinación de ósil y ultrasonido lineal, porque si no los fragmentos pueden obstruir el codo del ósil y entonces puedo tener problemas, como dice el doctor Horros, de quemadura, etcétera, etcétera, y que no pasa. Y me doy cuenta de eso porque se genera un talco en la cámara anterior, o sea, no hay movimiento de líquido en cámara anterior. Cuando ustedes ven que se acumula ese polvo que está saliendo de cristalino emulsificado y se mantiene en cámara anterior, ojo, porque no está circulando el líquido. ¿Ok? Ojo, entonces ahí un momentico sacan más viscoelástico y verifican la permeabilidad de la cánula del ultrasonido. Realmente la conseguimos obstruida cuando son muy duras las cataratas. La máxima, nosotros usamos muy altas aspiraciones, por arriba de 500. Muy alta también la presión en la botella. Muy alta, tampoco tratamos de trabajar rápido. Cada paciente también es un mundo, estamos hablando de lo general, ¿no? Del paciente común o de lo más común. Y bueno, usamos la maniobra, o sea, cuando vamos a hacer la maniobra stop and show, que es la preferida para mí en este caso, y veo que está muy duro y que se me obstruye la punta del aparato y se vuelve a obstruir, yo digo, no, aquí voy a convertir y entonces ya está, abandono porque voy a perder mucho tiempo, muchas células endoteliales, voy a pasar trabajo y tener un postoperatorio o una cirugía complicada o un postoperatorio bien difícil, ¿no? Entonces, ahí en ese momento prolongo hacia los lados y pongo el núcleo en cámara anterior con maniobras de rotación y lo traigo con un asa de 5. Yo no tengo el manitol, lo uso poco, lo he usado, pero sinceramente lo uso poco. Y lo uso poco porque después el paciente tiene ganas de miccionar, entonces interrumpe la cirugía. Y bueno, eso no importaría porque se le pone un pito o qué sé yo, le dice a la enfermera que se encargue de ese asunto, ¿no? ¿Qué más tienes por aquí? Bueno, yo no he tenido experiencia con el chopper de SCAF, pero me parece bien interesante. No he tenido experiencia tampoco con el Akahoshi porque no me parece de utilidad. Sinceramente, hace muchos años yo comencé también a interrogarme qué técnica uso yo para la cirugía, para la FACO, cuando estábamos empezando con la FACO. Y llegó un expositor, creo que era argentino, y digo, bueno, para la catarata número 1 uso tal cosa, para el grado 2 uso tal cosa, para el grado 3 uso tal cosa, grado 5 uso tal cosa. Y tenía una clasificación como de 6, dureza de catarata. Yo me puse las manos en la cabeza y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y pues bueno, vamos a ver el próximo expositor. Y el próximo expositor fue el doctor David Brown. David Brown hizo una cirugía en vivo, eso fue en Valencia, y levantó el núcleo, lo puso vertical, y eso, para decirle que toda la cirugía completa se demoró 3 minutos. Aquel hombre hizo aquello tan rápido que yo me quedé, todo el mundo se quedó verdaderamente asombrado de la velocidad. Y él decía, bueno, además que tiene una habilidad innata que yo no la pude reproducir totalmente, la reproduje parcialmente. Y me fue bien, Entonces yo uso mucho el FACO Flip para todo tipo de catarata, excepto las demasiado duras, donde el núcleo es muy grande, ¿no? Y hay que dominar todas las técnicas, pienso yo. Pero con el FACO Flip está muy bien, se maneja muy bien eso. Lo que hay que saber hacerlo, porque después que uno pone el núcleo vertical, el FACO, no lo debe uno apuntar a la parte más periférica del núcleo. Debe apuntarlo
perdón, a la parte más periférica de la catarata, sino imaginarse que está trabajando la parte más periférica del núcleo. Entonces vas haciendo movimientos de facomulsificación y rotación con la otra mano, porque hay que coordinar muy bien la mano izquierda para que el núcleo no vuelva a acostarse, ¿no? Y la parte periférica, que sería la corteza dura también, porque una catarata dura, ella se desploma, se cae, y después una fácilmente la emulsifica. El tema está que lo más difícil es la primera mitad. Después que usted tiene la primera mitad solucionada, los demás hagan lo que quieran con ella. La cuestan, la dividen, la chopean, se hace lo que sea, pero lo más difícil es la primera mitad de la catarata. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Bueno, yo creo que ya más o menos lo aclaré. Bueno, terminé de aclarar lo que tú dijiste, porque realmente fue muy completo la explicación que diste, Ángel. Te felicito. Buenísimo. Mira, antes de que la gente se vaya. Gracias, profe. ¿Perdón? No, agradeciéndole aquí al profesor Perazo. Y además, pues, concordando con él en muchas cosas, ¿no? Solamente una aclaratoria con el tema del manitol. Por eso yo colocaba ahí en la nota que si vamos a utilizar manitol con fines descompresivos, cuando bien sea porque el ojo tenga algún antecedente de hipertensión ocular preoperatoria o bien porque la cámara sea muy estrecha, la última gota de manitol tiene que haber terminado de pasar al menos 1 hora a 90 minutos antes de la intervención, precisamente para que el efecto diurético se haya generado, el paciente haya ido al baño y ya cuando entra a pabellón pues ya no tiene tantas ganas de orinar. Eso es un detalle importante. Y la otra quería yo rescatar, sobre todo porque estoy seguro que hay muchachos residentes y que no lo mencioné, y el profesor Perazo dijo algo fundamental, y eso yo creo que no es una regla para la catarata dura, sino para cualquier catarata, sobre todo cuando estamos en la curva de aprendizaje, y es que si no nos está yendo bien, convirtamos. Eso tiene que ser una conducta obligatoria, sobre todo cuando estamos en fase de aprendizaje. Es preferible terminar con unos puntos y un poquito de astigmatismo que terminar con la cápsula rota. Entonces yo simplemente quería rescatar eso, que me parece importantísimo. Yo no lo mencioné, pero si uno está haciendo una FACO, de cualquier FACO, y la cosa se complica, mejor convertir, porque eso te va a garantizar finalizar tu cirugía de manera satisfactoria y no inventar, porque a veces inclusive nos entran los nervios, entra una especie de bola de nieve donde cada vez sale peor, y en un momento viene el desastre, y una vez que ya hay el daño anatómico, ya eso es irreversible. Entonces simplemente, profesor, totalmente de acuerdo con usted, y simplemente lo reafirmo para el efecto de los muchachos que están aquí viendo la conferencia. Sí, ahora en el punto por eso es que si yo veo que la catarata es dudosa entre si la puedo hacer o no la puedo hacer con FACO, y creo que voy a convertir, por eso me voy a vía escleral. Porque hago la incisión escleral bien atrás. Después hago un flap, como que si estuviera haciendo una charnela de trabeculectomía. Imagínense el grosor de media esclera, y me voy con el crescent y sigo avanzando hasta córnea clara, y me voy como 1 o 1.5 milímetros dentro de la córnea clara, y entro en cámara anterior en córnea clara, alejado de la base del iris. Porque otra cosa, para los que me están oyendo, la causa del prolapso del iris es que nos acercamos mucho a la base del iris con la incisión endotelial, o sea, la incisión que va en córnea. Entonces, mientras más atrás estemos en la esclera y más adelante estemos en la córnea, al final tenemos como un túnel que puede estar entre unos 2, 3 o 3,5 milímetros. Pero eso tiene la ventaja que no se nos prolaxa el iris, y créanlo, necesitamos menos puntos porque las incisiones es como una incisión autosellante dividida,
puede ser que utilicemos 3 o 4 puntos. Y también tenemos mucho menos astigmatismo. Mucho menos astigmatismo. Y después queda el cuento también. Y aprieten un poquito los puntos. Entonces, ajustenlo, acerquen, vean que se acerquen los dos bordes de la incisión escleral y apriétenlo un poquito más. ¿Por qué? Porque eso nos da la ventaja de que si tenemos el postoperatorio un astigmatismo con la regla, podemos, que sea por ejemplo de más de 3 dioptrías, entonces podemos empezar a cortar puntos precozmente para relajar eso y los resultados son maravillosos. Excelente. Ahora también, si nosotros hacemos, una incisión corneal y tenemos que convertir, bueno, no es lo ideal, pero igual conviertan, porque después eso se le va a volver un desastre con ruptura, pérdida de la córnea o ruptura de la cápsula posterior y luxaciones de fragmentos del núcleo a la cavidad vítrea. Se le va a volver eso un desastre. Entonces conviertan, bueno, van a tener un poco más de astigmatismo y problemas allí, pero no habrá más daño. Igual si uno hizo su incisión corneal y va a convertir, yo no abro hacia córnea, yo igual me voy y hago un túnel, pues, y después, pero ampliar la herida sobre la córnea me da como grima. Sí, no, esa es otra cosa. Generalmente Sí. yo hago la incisión, lo que está diciendo es muy importante. Cecilia, esa es otra cosa. Ustedes están haciendo una incisión. Yo la hago a la derecha, ¿no? De la cuadrante derecho, porque soy derecho y me es más fácil trabajar así. Pero si algún momento tengo que convertir y no he hecho la incisión escleral, que me ha pasado miles de veces también, ¿ok? Entonces yo me olvido de esa incisión, como que si no, eso no existiera, y hago mi incisión escleral nueva. No pasa absolutamente nada. Nada. No pasa nada. Exactamente. Mira, ya un comentario, Cecilia, por ahí estoy leyendo que Oscar Vicente me comentaba que él tenía el MyLoop. Yo no sé si Oscar, si está por ahí todavía, ha tenido alguna experiencia con el ASA de MyLoop y nos las comenta. No sé si lo ha usado, Oscar, si estás por ahí. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, No, pana. acabo de adquirirlo, pero realmente no Ok. tengo la experiencia. Michel Petito sí tiene bastante y Luis Silva también lo han utilizado muchísimo. Y han recomendado su uso en ello. Yo le pedí uno a Michel la semana pasada y a lo mejor la voy a tener que utilizar el lunes que viene. Entonces les contaré más Oye, graba adelante. eso. Por supuesto, Grábalo, Oscar. por supuesto que Mira, sí. un último detalle para los que se quedaron hasta lo último, que no lo mencionamos, y que también es muy importante, es el tema de que al final de la cirugía, en todo este tipo de procedimientos que son trabajados, colocarle, salvo que el paciente tuviera alguna contraindicación, colocarle un poquito de triancinolona subconjuntival, que eso siempre ayuda mucho. Y inclusive yo a raíz de un comentario que hizo Ángel Pineda el año pasado en algún webinar en catarata pediátrica, de colocar triancinolona intracameral, una pequeña cantidad para evitar la inflamación postoperatoria, pues he estado con la tentación de comenzar con cantidades muy poquitas y quizás solamente con el sobrenadante, en estos casos de cataratas donde sabemos que vamos a inducir inflamación por ultrasonido, comenzar a colocarle un poquito de intracameral. Ojalá, por ahí es una propuesta que también le tenía por ahí a Oscar Vicente, a ver si se emociona y que pudiéramos de repente hacer con alguno más un grupito y comenzar a utilizar triancinolona en pequeñas cantidades intracameral y a ver qué tal nos va y compararlo con un grupo control y ver si realmente es útil. Era una idea que había escuchado yo en otros foros, pero pues yo le tengo miedo a los esteroides intraoculares. Pero igualito cuando uno a veces tiene un open capsular y marca con triancinolona el vitro y queda aquel montón, ahora es que le queda a uno triancinolona hacia la cámara vítrea, pues yo no recuerdo haberme conseguido nunca con problemas de hipertensión ocular inducida
por la catarata, y lo que más bien, lo que sí me llamaba la atención de todos es que a pesar de que eran cirugías que había estado accidentadas, más bien amanecían desinflamaditas al día siguiente, atribuyéndoselo yo empíricamente, por supuesto, a la triamcinolona. Entonces, por ahí cae eso, a ver que si inventamos un grupito, Oscar, y hacemos algo con eso, si ya tú no tienes la experiencia. También ayuda bastante, sobre todo si lo hicimos con perivulvar, pues ocluir, ponerle un ungüento de hipertónica, un ungüento de muro, y entonces esas 24 horas que está el paciente ocluido, que esté allí con solución hipertónica, ayuda también a mejorar la integridad de la córnea. Porque con mucha, digamos, como dijo Antonio, cuando tenemos cataratas así tan piedra, muchas veces de entrada decidimos ponerle una perivulvar o subtenoniana en lugar de hacerlo con tópica. Bueno, yo no quiero despedir la conferencia sin referirme a nuestro Congreso Nacional de Oftalmología. Por aquí están igual, tanto Oscar Bullón, Ángel Barroso y Tomás Ricardo Heredia, que pueden complementar la información, pero bueno, es que todos sepan de nuestro congreso virtual el 14 y 15 de mayo, ya están abiertas las inscripciones y entiendo que hasta ahora tienen ya cuadrados 27 invitados extranjeros, cosa que nunca se ha logrado con los congresos presenciales. Yo la verdad me quito el sombrero con el esfuerzo de ustedes en la sociedad. Ya te felicité bastante por la conferencia, Ángel, así que yo creo que ahora estos minuticos se los vamos a otorgar a nuestro congreso, porque tu conferencia ya estuvo impecable, ya de verdad los comentarios excelentes. Pero bueno, ya saber que todos sepan, los que todavía están conectados, que ya las inscripciones están abiertas y yo creo que más facilidades no pueden dar, porque bueno, me llegó la información a mi correo de que si uno se pone los miembros activos, al ponerse al día con las anualidades de la sociedad, pues ya la inscripción es gratis. También tienen, digamos, unas consideraciones especiales, no sé si es gratis del todo para fellows y residentes, no sé cómo es, Ángel, si nos puedes decir, o el mismo Ricardo, si quieres el micrófono, Ricardo. Mira, Ricardo por aquí Ricardo, me estaba apoyando Ricardo para que hablara, pero yo quiero que hable él. Vente, Ricardo, para que nuestro vicepresidente nos hable un poquito de este tremendo evento que estamos preparando. No tenemos 20, tenemos más de 47 invitados internacionales entre todas las especialidades. De hecho, el músculo del Congreso está basado en que el 98% de todos los conferencistas son profesores extranjeros que nos van a actualizar con todo lo que se está haciendo hoy en día a nivel de la oftalmología en todas sus especialidades. El Congreso es totalmente gratuito. La única condición es simplemente que estemos al día con la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Recordemos que nosotros, pues, nuestra fuente de funcionamiento, el corazón que le da vida a la Sociedad Venezolana de Oftalmología, pues son sus asociados. Y pues la anualidad es muy importante. Nosotros esperamos que todos nos acompañen en el Congreso y también pues que nos acompañen poniéndose al día con la sociedad. Para el que está solvente, el Congreso va a ser totalmente gratuito. Los fellows con su carta certificada de que está realizando su entrenamiento, los residentes de posgrado con su respectiva carta certificada de que están haciendo su entrenamiento, tienen acceso completamente gratuito al Congreso. Y bueno, pues más nada, recordar que el Congreso pues ya está muy cerca, ya la plataforma tecnológica está funcionando, funciona perfectamente bien. Inscribirse es un proceso muy sencillo, muy fluido, se hace en tan solo unos pocos minutos. Ya nuestra gente de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, el licenciado José Álvarez, se encuentra bien atento allá para todos aquellos que están solicitando sus estados de cuenta, cómo están con el tema de sus anualidades. Simplemente es tan fácil como comunicarse por un mensaje de WhatsApp
e inmediatamente, de manera completamente oportuna, el licenciado José Álvarez se estará comunicando con cada uno de las personas que solicitan la información para darles el monto correspondiente, y al ponerse al día, se les da su respectiva solvencia, y con esa solvencia, pues cargándolo en el sistema de la manera más amigable como funciona, pues simplemente ya puede proceder a combinar la inscripción, y mediante el correo electrónico, llegado su momento, va a llegarle el link en el cual va a tener acceso a todas y cada una de las salas que conforman la plataforma. La plataforma es una plataforma con toda la última tecnología, es una plataforma que está al día con todas las ventajas que nos da la tecnología actual para realizar conferencias en grandes grupos a nivel virtual. Vamos a tener exposición comercial, donde esas casas comerciales, a las cuales agradecemos tanto, van a estar nuevamente compartiendo con nosotros. Va a haber la posibilidad inclusive de interactuar en vivo con la mayoría de esos representantes de las casas comerciales, solicitar presupuesto, información de equipamiento. Las casas comerciales están en promociones especiales para los asistentes al Congreso. En fin, esperamos inclusive, tenemos y estamos haciendo todo el esfuerzo en la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, en cabeza de su presidente, el doctor Antonio Millán, de su presidente, el doctor Ricardo Heredia, y de todo el conjunto que formamos la Junta Directiva, pues estamos haciendo todo lo posible porque tengamos un evento de altísimo nivel, un evento que va a estar generando su señal desde el extranjero. La señal se va a estar generando desde Europa con respaldo en Centroamérica para evitarnos cualquier accidente, cualquier imprevisto con el tema de la internet y la luz eléctrica, y que nuestra transmisión sea continua e ininterrumpida. Y en fin, pues toda una serie de plus que verán cada uno de los asistentes al Congreso, que prometen que nuestro evento este año va a tener exactamente, inclusive más nivel que el que ha tenido en todos estos años, gracias pues por supuesto al esfuerzo de todos y cada uno de los asociados, porque somos finalmente una familia asociada venezolana de oftalmología, al importantísimo patrocinio de las casas comerciales que nos están acompañando, y por supuesto pues el Congreso no tiene ningún sentido si no contamos con una asistencia mayoritaria. Entonces ojalá rompamos el récord de asistencia a los congresos presenciales. Eso es lo que queremos y le pedimos a todos, y para eso pues estamos trabajando con toda la fuerza y con todo el entusiasmo posible. Ángel, por casualidad tendrás a mano los teléfonos a donde se escribe por WhatsApp para la información del Congreso, y los escribo aquí en el chat. Claro que sí, mira, ya te lo voy a colocar. Los escribimos en el chat para que los que van quedando tomen nota. Mira que éramos casi 60 y vamos quedando 30. Mira, vamos aquí a ver. Ok, el teléfono es el 0412 604 8209. Repito, 0412 604 8209. Ese es el WhatsApp al cual se pueden comunicar para que se pongan al día con la información necesaria para poder ponerse al día con el tema de la anualidad. Bien. Y bueno, Buenísimo. pues además, para efecto de facilitar el pago, tenemos en funcionamiento nuestra plataforma de pago por CEL. También pues se puede hacer el pago en moneda nacional, el que así lo desee, y cualquier otra situación, pues también directamente en las oficinas de allá de la SBO, poniéndose previamente de acuerdo con el personal que nos está apoyando allá en nuestras oficinas de Macaracuay. Excelente, porque fíjate, prácticamente hicimos una actividad pre-congreso. Esa era la idea. Yo creo que de aquí hasta el Congreso, Dios mediante. Sí, sí. Bueno, nosotros continuamos, como siempre les comento, con nuestras actividades docentes. Ahora estamos incorporando a la doctora María Alejandra Salazar, que está haciendo oculoplastia con las doctoras Morela Vega y Sofía Rodríguez. Ya ella salió de sus temas básicos de anatomía y esto, entonces como ya va a empezar con patologías, también vamos a empezar entonces a hacer públicos los seminarios de oculoplastia
para que sepan los interesados. Y seguimos todos los miércoles alternando entonces nuestros seminarios de córnea y de refractiva y cataratas con los de glaucoma. Toda la información la vamos dando. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Como dije al principio, las gracias infinitas de parte del IMOC para toda nuestra gente de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Mil gracias, Ángel, por esta completísima, impecable conferencia que diste. De verdad que el nivel de detalle me dejó impresionada, excelente. Y siempre las gracias también para Ricardo y Oscar, que, wow, todo uno los llama y para todo nos apoyan. De verdad que se los agradecemos enormemente. Estoy segurísima de que el Congreso va a ser un exitazo impresionante, porque la verdad es que por lo que se ha visto hasta ahora y lo que se ha logrado hacer, bueno, mira, aprovechando las ventajas que nos da que sea virtual, tiene desventajas, no intercambiamos cara a cara, pero con lo difícil que es traerse invitados internacionales al país, incluso antes de la pandemia teníamos esa dificultad. Bueno, ahora los podemos tener en forma virtual y lo vamos a aprovechar igualmente, ¿no? Entonces, de verdad que agradecidísima con Ángel, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado esta conferencia. Y bueno, los esperamos a todos también para nuestro congreso. Todo el mundo inscribirse, anotarse. Antonio, lo puedes hacer allá, a menos que ya hayas llegado con tu segunda dosis de vacuna, lo haces desde acá. Ok. Bueno, amigos, Ángel, un placer, muchas gracias. Muchas gracias también saludos, a todos los participantes y todos los presentes. Bueno, que pasen una feliz tarde o feliz noche, no sé, depende de donde estén.